Siempre he tenido el convencimiento de que nuestro invitado de esta tarde, ya en los micrófonos de la cadena SER, tuvo que ser una persona de enorme sufrimiento a lo largo de su vida por las enormes contradicciones en las que entró personalmente, ¿no? Lo bueno de la historia es que nunca tuvo reparos en reconocer públicamente esas contradicciones. ¿De quién hablamos exactamente? Pues nada más y nada menos que de Miguel de Unamuno. Aquella persona que no sabemos si dijo aquella famosa frase de venceréis pero no convenceréis. Nunca se supo si la dijo exactamente, pero se le atribuye y pasó a la historia como ser el autor material. Aunque también hay otro personaje histórico, como es el caso de Winston Churchill, que se pasó media parte de su vida contando anécdotas, y otra media hay anécdotas que se le atribuyen a él. Laura Preciado, un placer saludarte. Muy buenos días. Buenos días. Porque, repito, tuvo que ser una persona a lo largo de su vida de profundo dolor en su pensamiento personal, ¿eh? Sí, la verdad que es un sufridor de la filosofía, ¿no? Porque es un filólogo, es un escritor, es un poeta, es un filósofo, ¿eh? En la clave de la generación del 98. Es un personaje muy complejo y a la vez yo lo admiro mucho. Por más que leo, no me canso de leer sobre Unamuno o leer las cosas que escribió Unamuno. Y sobre todo tuvo que ser la duda permanente a lo largo, a lo largo de su vida, ¿no? Él lo reconoce, y esta obra es un poco eso, es como una ventana abierta al pensamiento de Unamuno. Quien quiera conocerla, ese pensamiento, tiene que leer este pequeño ensayo. La agonía del cristianismo como título es muy duro, ¿eh? Es un título que ni siquiera lo puso él. Vale. ¿No? Cuando leemos el libro, al principio nos dice que es un encargo que le hacen para unos cuadernos de cristianismo en Francia. También hay que entender el contexto en que lo escribe. Está exiliado en Francia entre 1920, es al final de 1924, aunque se publica el libro en el 25. Él ha salido de España, primero lo confinaron en Fuerteventura y después sale al exilio en Francia porque ha atacado a la dictadura de Primo de Rivera y al rey Alfonso XIII, ¿no? Es ese momento en el que está exiliado, la década de los 20. Entonces se lo encargan en Francia. Este libro está escrito en francés para el público francés y no es hasta 1930-31 cuando se traduce al español y le hace este prólogo que aparece en esta edición. Esta es la tercera edición de ese libro, que fue un exitazo editorial y que mucha culpa fue el título precisamente, ¿no? Porque dice la agonía del cristianismo, y no es la agonía en el sentido que nosotros le damos de el cristianismo está muriendo, ¿no? O está a punto de morir, sino que es la acepción de agonía como lucha, la lucha constante del cristianismo, pero que en realidad es la lucha constante del ser humano en la vida, ¿no? El del pensamiento humano. Es un poco el pensamiento propio de Unamuno. Yo no sé si los oyentes lo saben, pero a la hora de trabajar en un libro, una de las cosas más complicadas que hay es elegir la portada y sobre todo elegir el título. Claro. Es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Es muy difícil, sí. En este caso he elegido este libro concreto y este editorial, en este caso la editorial argentina Losada, es de los años 60, pero estos días atrás, el día 6, esta editorial argentina ha dejado en el Instituto Cervantes depositado unos cuantos libros para crear su propia caja de las letras, ¿no? Ya sabemos los oyentes que existe ese proyecto Instituto Cervantes, en el que en su sede de Madrid, que era un antiguo banco, el Banco Central, hay unas cajitas en las que meten pues diferentes personajes, historiadores, escritores, artistas, músicos, por ejemplo, Joan Manuel Serrat lo hizo no hace demasiado tiempo, ¿no? Hay pintores, hay de todo tipo de intelectuales y artistas, y en este caso va a ser una editorial, la editorial Losada, que es conocida o ha sido conocida a lo largo del tiempo como la editorial de los exiliados españoles que no podían publicar en España y publicaban allí en Buenos Aires. Por cierto, vamos a decirle a los oyentes que esa urna se cierra durante 25 años. Además, el tiempo está perfectamente establecido y habitualmente se plantea, luego pasa o no pasa, aunque la mayoría de las ocasiones ha ocurrido, se abre ya cuando el autor ha fallecido. Sí, vale. Efectivamente. Se presupone que ya ha fallecido, aunque de antemano ya, en los primeros casos, en las primeras ocasiones no se hizo público, pero ya ahora se sabe perfectamente qué es lo que se introduce en esa máquina del tiempo, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo dejan un poco a criterio de la persona. Hay quien lo dice,
en este caso editorial, y otros que no lo dicen y se descubrirá cuando se abra. Yo recuerdo que Joan Manuel Serrat introdujo la letra de Mediterráneo, la partitura original, y también algún libro y algún disco, o Les Luthiers, que también introdujeron también obras vinculadas con su primera etapa. Con su primera etapa. Pues en este caso, esta editorial argentina, Losada, que lleva 90 años de trayectoria, siendo un sello independiente, una editorial que no pertenece a ningún gran grupo, ¿no? Lo cual ya es un logro, ¿no? Después de 90 años se sigue editando. El primer libro que editó fue esta traducción al español de la obra La agonía del cristianismo de Unamuno, publicado en 1948. El original está antes, pero el número, digamos, de esta editorial, lo de Losada, fue en el año 48. Y esa primera edición, junto con otros libros y uno de Alberti, etcétera, son los que han depositado en esa caja, que realmente todavía no la han depositado, se lo han entregado al director del Instituto Cervantes ahí en Buenos Aires y lo están custodiando hasta que llegue a Madrid y hagan la ceremonia de meterlo en la caja. Se hace un acto público, además, en la que aparecen los medios de comunicación. A mí me gustaría leer un párrafo que tú has seleccionado, que yo creo que en muy pocas líneas definen perfectamente lo que es la agonía del cristianismo, que por otra parte me decías que es un libro de muy fácil lectura, corto y de fácil lectura, ¿no? Sí, tiene 139 páginas, te enfrentas al pensamiento de Unamuno desde el principio, él al principio y al final nos habla del contexto en el que se escribe el libro, que se exilió en Francia, e incluso el que llega al final podrá hacer una analogía entre realmente si nos está hablando del cristianismo o nos está hablando de la historia de España, y el que agoniza no es el cristianismo sino su propio país, ¿no? Pero esto ya lo dejo un poco a la interpretación de cada uno, porque tiene como muchos niveles este libro, José Ángel. No es el primero que sacas de la primera lectura, sino que tiene otros niveles. Es un filólogo, juega mucho con las palabras, con los dobles sentidos, hasta triples sentidos en algunas. Es fácil de lectura la primera lectura, pero es complicado el fondo que nos transmite. Pero eso es lo interesante de este personaje. Lo interesante de un libro. Y luego otra particularidad. A veces lo que un autor escribe y lo que un lector interpreta no es exactamente lo mismo, ¿eh? Exacto. Y eso es lo bonito, precisamente, ¿no? Hay muchas interpretaciones de este libro, incluso una anticristiana, la que dicen que reniega, ¿no?, de la existencia de Dios. Yo no lo veo esto en el libro tal como yo lo leo, pero sí que ha habido también esas interpretaciones. Yo creo que el sufrimiento personal que en algún momento de su vida, en una parte muy importante de su vida, tuvo Miguel de Unamuno, yo creo que se refleja en un párrafo que tú has subrayado. Sí. Cuando lo leamos se darán... Se darán cuenta los oyentes, porque yo creo que es que lo dice todo ese párrafo. Y revela, para mí, un enorme sufrimiento humano. ¿Lo contamos? Sí. Venga. Creer lo que no vimos se nos enseñó en el catecismo, que es la fe. Creer lo que vemos y lo que no vemos es la razón, la ciencia, y creer lo que veremos o no veremos es la esperanza. Y todo esencia. Afirmo, creo, como poeta, como creador, mirando al pasado, al recuerdo. Niego, descreo como razonador, como ciudadano, mirando al presente, y dudo, lucho, agonizo como hombre, como cristiano, mirando al porvenir irrealizable, a la eternidad. Y yo digo, wow. Wow, es que es genial. Yo creo que es un escritor genial en todos los sentidos, que fue un genio de las palabras, es un genio del pensamiento, y creo que es un personaje... Unamuno que todo el mundo tiene que leer para entender el presente también en el que vivimos, ¿eh? Ya no solo en la España actual, sino en la Europa actual. Da muchas claves. Volvamos a hablar de la editorial Losada. Losada estamos hablando de una editorial argentina que permitió de alguna manera publicar lo que en España en aquel momento estaba prohibido. Es decir, nuestros autores utilizaron esta editorial para expresar sus pensamientos y su sentimiento en unos años duros de dictadura en España, ¿no? Sí, hay muchos escritores como pues Alberti, los Machado, que publicaron en esta editorial. Ella misma, la editorial, también hizo publicaciones de tema de judaica, que también están en nuestra biblioteca. Publicó a Jean-Paul Sartre, a otros europeos, no solamente españoles. Y tiene todas las facetas de la literatura. Tiene teatro, tiene poesía, tiene
tiene novelas, o sea que es un poco como un compendio de la literatura hispanoamericana con sede en Argentina. Es una editorial que sigue en la actualidad. También tenemos en la biblioteca libros más modernos de los años 2000. Tenemos uno de Américo Castro, que también publicaron ellos, que se llama España en su historia, es la historia de los cristianos, moros y judíos, cosas que no se podían, que costaba publicarlas en España y que en Argentina pues era más fácil. Y como digo, es una editorial emblemática porque permanece, ¿no?, casi 100 años, 90 años, sin haber sido absorbida por ningún gran grupo editorial americano o europeo. Pues eso ya es un milagro. Es una editorial independiente, efectivamente. Hablando del cristianismo, es un milagro, es un auténtico milagro. ¿Tú crees que el profesor en algún momento de su vida tuvo predilección por la obra de Unamuno? Porque tenéis más de una obra, ¿no? Hay muchas obras de Unamuno, algunas son compradas por el profesor Cantera, otras son que han llegado a la biblioteca más tarde, pues por las donaciones de algunos patronos, como José Luis de Pie, o la gente de la calle que también ha llevado libros, pero desde luego que le parece, creo que a Cantera le parecía una persona digna de leer. Fue compañero suyo unos años en la Universidad de Salamanca, filólogo de griego era Unamuno, mientras que Cantera era filólogo de la lengua hebrea, ¿no? No coincidieron todo el tiempo en el que Cantera estuvo en Salamanca, precisamente por el exilio, porque Cantera entra en Salamanca en 1927 y Unamuno no vuelve hasta el año 30. Luego en el 34 se va a Cantera. Coincidieron como unos 4 años, 3 cursos aproximadamente como compañeros, y aparecen en Orlas juntos, ¿no?, como profesores del claustro de la carrera de Filosofía y Letras. ¿Sabes? Cuando 3 personajes de este tamaño, yo no sé si tiempos pasados fueron mejores o no, siempre nos dicen que no. Pero en España tuvimos unas referencias intelectuales, Unamuno, Ortega, y yo me pregunto, ¿qué referencias intelectuales tenemos ahora mismo en España en el siglo XXI? Yo creo que estamos muy cojos de eso, y además no solamente es que no hay referencias intelectuales, sino que las que existieron en el pasado como estas se manipulan hasta tal punto que se desvirtúan o directamente se tiran, ¿no? O se olvidan, pasan al olvido. Ortega, Julián Marías, el padre de Javier Marías. Hay que volver a leer todas estas personas para, como he dicho antes, para obtener las claves de lo que ocurre ahora, ¿no? Claro. Entonces es un ejercicio que parece fácil, a veces no lo es, porque eso va en cada uno, ¿no?, qué cosas quiere leer o qué cosas quiere saber, pero si más gente, o poquita gente, releyera todos estos grandes intelectuales, otro gallo cantaría. Pues mira, este fin de semana estuve leyendo precisamente a Ortega. Ortega con Julián Marías, repito, el padre Javier Marías, bueno, este era catedrático en la Universidad de Madrid, y Ortega, el gran pensador del siglo XX, ¿no? Entonces, todas las semanas paseaban juntos un día por el Retiro en Madrid, ¿vale? Quedaban una tarde para pasear. Y hay una frase que le dijo Ortega a Marías que a mí me hace reflexionar mucho. Le dijo: querido amigo, el problema de España es que nadie está donde le corresponde. Y me parece una frase tan brillante, pues esa la estuve leyendo y repasando este fin de semana. Luego es que efectivamente cuando lees a grandes como Ortega o cuando lees a Unamuno, te das cuenta de efectivamente dudan tanto porque saben tanto, o sea, tienen un conocimiento detrás de lo que escriben, ¿no? Aquí hay un repaso en 140 páginas, un repaso de los grandes filósofos como Nietzsche, Kant, Hegel. Claro, los grandes. Hay además reflexiones personales, hay un encanto a la mística, ¿no?, de Santa Teresa de Jesús. Es que hay un trasfondo ahí en tan poquitas páginas. Por eso te preguntaba. Que son mentes muy brillantes. Bueno, en realidad no te lo preguntaba, me hacía una pregunta en alto, ¿no? Es decir, ¿quiénes son ahora mismo en España los grandes intelectuales del siglo XXI? A mí no me sale ninguno. Yo no te podría decir, ¿no? No me sale. Quisiera tampoco no decirlo porque no quiero decir mi opinión. Salvo La Isla de las Tentaciones en Telecinco, ¿no? Bueno, la verdad que ahí
No puedo ni opinar, porque no sé más que el título. Yo tampoco, que no lo veo. No sé más que el título, pero tampoco. bueno, no quisiera yo decir opiniones personales. Sí. Estoy aquí representando a la Fundación Cantera, pero bueno, puedo estar de acuerdo contigo en que no tenemos referentes, ¿no? Grandes pensadores, ahora mismo no lo más sé. allá de, yo qué sé, pues de Sabater, o bueno, hay alguno, pero hay filósofos que son difíciles porque están muy sesgados, ¿no? Hacia un lado. Hacia un lado, hacia otro. Entonces, aunque al principio empiezas a leer y te puede gustar, después los tienes también que desechar, como este ejemplo que yo acabo de dar, pues porque tienen su demasiado se han escorado, presencia, se han escorado mucho. demasiada presencia política. Entonces, ahí tienes que dejar. Bueno. Pero hay una frase en el libro que me dejas decirla solamente un segundo para terminar, que es muy fácil de entender el pensamiento, ¿no? De Unamuno y esa eterna duda. Dice, que hay que volver a vivir, ¿no? Dice, volviendo a vivir, pero del revés, la vida. Volviendo y desviviendo, retornando a la infancia, ¿no? Eso es un poco clave de lo que ocurre en la vida, ¿no? Que tienes que ir hacia atrás para saber de dónde vienes, ¿no? De la infancia, y sobre todo para saber qué has hecho tú desde que eres niño hasta que has llegado adulto y qué es lo que te hace dudar, qué puedes cambiar o qué hubieses querido hacer de otra manera, ¿no? Pues eso también resume un poco lo que nos transmite Unamuno, que no está mal rectificar ni cambiar de opinión, que tenemos todo el derecho a cambiar de opinión. No, si a mí los que me preocupan es los que nunca cambian de opinión. Efectivamente. Esos son los que realmente, los que creen que tienen la verdad absoluta, ¿no? Que es un poco lo que ocurre ahora, ¿no? Que ahora hay muchas sentencias que se dan por verdad y la verdad es muy relativa. Es muy relativa. Bueno, pues Laura, ahora llega el momento de, después de hablar, pensar, ¿no? Sí. Pensar en lo que se ha dicho, que al final eso es a lo que tiene que incitarte un libro en un momento dado para sacarle la sustancia conveniente. Y a veces cuando lo relees, que una segunda lectura siempre es muy interesante en algunos libros, ¿vale? Sí. En este libro de verdad que se merece 2 y 3 y hasta más porque además te va a enganchar a Unamuno. Aquel que no conozca mucho la obra de Unamuno, estoy segura que el nombre lo conocemos todos, ¿no? Sí. Miguel de Unamuno. Tengo pendiente de leer Niebla, ¿eh? Sí, pues tienes que leerla, ¿eh? Voy a empezar por... Ahora estoy leyendo las memorias de Pedro J. Ramírez. Pero cuando termine el siguiente es Niebla. Laura, buena semana. Igualmente.